Bueno, ya hemos hablado un poco de las emergencias en otorrinolaringología que ustedes pueden ver. Ahora vamos a pasar a algunas patologías más frecuentes en el consultorio. Una de ellas es la hiperplasia adenoamigdalar. Es bueno saber que son intervenciones a lo largo de la historia muy frecuentes y sin criterios valorables y de forma indiscriminada. Se habla que a los años 40-50 había amplios criterios y una cirugía ritual con respecto a lo que es la hiperplasia amigdaliana. En los años 50-60 la ideología más restrictiva, no había existencia de indicaciones claras en quiénes operar, en quiénes no operar estos cuadros. En los años 70 empezó con la terapia antibiótica y hubo un mejor conocimiento del papel inmunológico que llevaba tanto las adenoides como las amígdalas. Entonces es bueno saber, acá vemos la boca, que nosotros tenemos, como vamos a hablar más adelante, el anillo de Waldeyer, que es un anillo linfoide que nos protege inmunológicamente en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, para hablar de faringe, tenemos que hablar que hay varias funciones, una respiratoria, la deglutoria, la fonación y la inmunológica. En la inmunológica tenemos el anillo linfático de Waldeyer, que es un acúmulo de tejido linfoide que abarca desde la rinofaringe hasta la base de la lengua. ¿Quiénes lo forman? Las amígdalas palatinas, o llamadas las tónsilas, las amígdalas linguales, que están en la lengua, a las amígdalas faringias, o de Luschka, o los adenoides, vegetaciones adenoideas, y las amígdalas tubáricas que están alrededor del rodete de la tuba, o amígdalas de Gerlach. Todas ellas forman el anillo de Waldeyer. Ahora vamos a hablar de lo que son los adenoides. Los adenoides son masas linfoideas de forma triangular localizadas en la pared postero-superior de la rinofaringe, que están presentes al nacer y tienden a involucionar en el adulto. Se ha encontrado los tejidos linfoides que en los primeros años de vida pueden crecer, hipertrofiarse, pero va a ir disminuyendo a la edad de los 12 o 13 años. 12 o 13 años ya vemos que ha involucionado lo que son los adenoides. Están en relación a la trompa de Eustaquio, fosas nasales, y su irrigación proviene de las ramas faringias de la carótida externa, la maxilar interna y la facial. Están inervadas por el 9º y 10º par craneal. Presentan funciones inmunológicas con mayor actividad en los primeros 6 a 12 meses de vida. Sus problemas fundamentales se relacionan con la infección y la obstrucción del tracto respiratorio superior, y esto tiene que ver con su función. La función de los adenoides es retener o captar algunos gérmenes que ingresan por la fosa nasal. Entonces es ahí donde funciona su capacidad inmunológica también y protectora de los adenoides. Las amígdalas son masas linfoides ovoideas localizadas en las paredes laterales de la orofaringe. Inferiormente se relacionan con la amígdala lingual y su irrigación proviene de la arteria faríngea ascendente, palatina ascendente, ramas de la arteria facial y lingual. Su inervación es por el 9º par y ramas del nervio palatino menor. Entonces en este cuadro nosotros podemos ver las vegetaciones adenoideas, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales. Muchas veces los adenoides lo podemos ver por una endoscopía nasal posterior, ahí donde podemos ver las vegetaciones adenoideas. Entonces, ya hablamos de adenoides, ya hablamos de amígdalas, ya sabemos que más o menos los adenoides involucionan hasta los 12 o 13 años, que tanto el crecimiento de los adenoides como las amígdalas puede ocasionar un proceso obstructivo en el niño. Entonces, la hiperplasia adenoamigdaliana es el aumento del volumen del tejido linfático
adenoideo o amigdalar. Puede haber hiperplasia adenoidea sin hiperplasia amigdaliana, y a la inversa, puede haber hiperplasia amigdaliana sin adenoidea, pero lo común es encontrar tanto hiperplasia adenoidea como amigdaliana juntos. ¿No? Estos son los adenoides, es por un endoscopio, que son hipertróficos. Los adenoides se diferencian de las amígdalas en que no tienen cápsula. Es tejido linfoide sin cápsula, mientras que las amígdalas son encapsuladas. Entonces, hay grados de obstrucción o de hipertrofia de los adenoides. Grado 0, bueno, no hay ausencia de tejido adenoideo. Grado 1, 33% de obstrucción. Grado 2, 66% de obstrucción. Y grado 3, una obstrucción completa. Hay varias clasificaciones, hay unas que llegan a grado 4, pero todas ellas indican que más o menos para operar adenoides tiene que haber una obstrucción del 80%. No todo paciente por una obstrucción de adenoides se opera. Tiene que ser mayor del 80%. Acompañado, claro, de la clínica. Los dos son los que van a indicar si el paciente se opera o no. No cabemos una hiperplasia amigdaliana, ¿no? Hay que tener en cuenta que al dormir las amígdalas tienden a desplazarse hacia atrás, hacia abajo y hacia la línea media, aumentando el grado de obstrucción. En el grado 0, como les estaba comentando, las amígdalas no son visibles, pero están presentes, ¿no? En el grado 1 las amígdalas son visibles, en el grado 2 las amígdalas sobrepasan los límites de los pilares, pero no alcanzan la úvula. En el grado 3 ya alcanzaron la óvula, y en el grado 4 las amígdalas contractan entre sí en la línea media. Acá. Entonces estamos hablando de obstrucción del 75%, en el grado 3 del 50-75%, en el grado 2 una obstrucción del 25 al 50%, y en el grado 1 cuando no hay obstrucción de la vía aérea. ¿Qué síntomas va a presentar nuestro paciente? Cuando tiene una hipertrofia adenoamigdalar va a haber una respiración oral, una rinolalia cerrada, ronquidos, procesos infecciosos a repetición, amigdalitis, sinusitis crónica, otitis, seromucosa y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿No? Entonces a nuestros pacientes cuando vienen, mayormente los niños vienen porque están con la boca abierta, hay babeo, no hay un crecimiento adecuado, hay ronquidos. Nos va orientando a que ya puede ser una obstrucción adenoamigdaliana. No se encuentra que de 0 a 2 años el niño puede presentar una respiración ruidosa, ronquidos, apnea del sueño, rinorrea frecuente y falta de aumento de peso. Dado que no hay una adecuada ventilación, el niño no va a crecer adecuadamente. Eso lo encontramos en un niño de 0 a 2 años. En un niño de 2 a 4 años, los labios van a estar entreabiertos, sigue presentando el babeo, estrechamiento de la cavidad nasal, enuresis y un retraso en el crecimiento. En los niños de 4 a 6 años, alteraciones de la estética facial, las clásicas facies adenoideas, en donde en el niño vamos a encontrar que hay un paladar profundo, hay una alteración en los dientes, y muchas veces estos niños son llevados por sus padres al odontólogo para que le haga una corrección de la forma de los dientes, ¿no? Pero no es adecuado, sino que tiene que ser tratado por el otorrino para adenoides y posteriormente ya puede ser corregido con los brackets por el odontólogo. Cambios posturales, irritabilidad, somnolencia, falta de atención, el niño no puede respirar adecuadamente. En los 7 años y adolescencia, ya estas amígdalas que han crecido retienen restos alimentarios. Estos restos de la alimentación se van degradando poco a poco y ocasionan lo que es la halitosis. Bajo rendimiento deportivo, hay un poco de obesidad, somnolencia diurna y voz hipernasal, ¿no? Entonces son algunas características que podemos ir viendo en nuestros pacientes que nos van a orientar en que estamos ante un cuadro de un niño con hipertrofia adenoamigdaliana. Acá vemos alteraciones en los dientes, boca abierta,
El nasion está un poco más grande de lo normal. Profundo, acá tiene el paladar profundo que le ayuda a ventilar somnoliento, que no ha dormido adecuadamente. Entonces esto nos va orientando a que el niño tiene una fase adenoidea. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza por examinar la cavidad oral y la faringe para ver cómo están sus amígdalas. Una rinoscopía posterior para ver las vegetaciones adenoideas. Una rinofibro-laringoscopía simple. Una radiografía de Cabum. La radiografía de Cabum sí nos va a orientar para ver el compromiso de los adenoides, el porcentaje de obstrucción de la luz. Una radiografía lateral de garganta, una tomografía. Pero la tomografía no está indicada como como un examen inicial. No, acá tenemos una radiografía de Cabum, en donde nosotros hacemos dos medidas. Este es el adenoides y vemos el porcentaje de compromiso. Acá más o menos tiene un porcentaje de más del 80%. Vemos una luz pequeña. Acá vemos las amígdalas que están también obstruyendo. Entonces estamos hablando de una hipertrofia adenoamigdaliana de tercer a cuarto grado. En estos casos más la clínica debe operarse. No, muchas veces acá la radiografía de Cabum se solicita que esté con la boca abierta. O boca cerrada, disculpe. Hacen con boca abierta y boca cerrada, pero es con boca cerrada la que nos va a orientar. En las indicaciones, hay varios criterios para ver a qué pacientes se van a operar de las adenoides y las amígdalas. Paradise en 1966 hizo algunos criterios de las infecciones con criterios de las infecciones recurrentes. Pacientes que tenían infecciones recurrentes consideró que se deberían operar. Shaik y colaboradores en el 76 dejaron de intervenir hasta tener claros los criterios. Antes era algo ritual a todo paciente con un crecimiento de las amígdalas operarlo. Después dejaron un tiempo de operar hasta ver qué criterios eran los más adecuados para optar en estas operaciones. Bruston y Bachman revisan criterios y algunos sirven de base en la actualidad. Entonces acá tenemos las indicaciones para la amigdalectomía. Como absolutas, un cáncer amigdalar. Obstrucción grave de la vía aérea a nivel de la orofaringe con desaturación o retención de CO2. En esos casos se tiene que hacer una amigdalectomía. La amigdalectomía en niños mayormente se hace parcial. En estos casos de acá sería total. En los adultos sí siempre se hace total o radical. Las relativas. Episodios de infecciones recurrentes documentadas con exudación claramente diferente del resfriado común en número, de 7 o más en el último año, de 5 o más en los 2 últimos años o de 3 al año en los últimos 3 años. Si un paciente viene con estos criterios, se podría operar. Un absceso periamidalino recurrente en 2 casos consecutivos. En caso de indicación relativa de amigdalectomía, es oportuno establecer un periodo de 12 meses de espera, ya que con frecuencia la indicación desaparece espontáneamente. Es por eso que algunos médicos indican un tratamiento por 12 meses profiláctico con antibiótico. Se puede usar penicilina, una inyección mensual por 12 meses para evitar los episodios de amigdalitis. Si con esto de acá lo controlamos adecuadamente, no hay ningún problema. Pero si sigue presentando los cuadros infecciosos, tendría que operarse. Las que no son indicaciones. No existe beneficio demostrado de la amigdalectomía en la prevención o mejoría de una otitis media, aguda o crónica, sinusitis aguda o crónica, sordera, infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones del tracto respiratorio inferior, enfermedades sistémicas. Los títulos elevados de ácido y otros reactantes de fase aguda no son indicativos también para realizar una amigdalectomía. El aumento de apetito y la ganancia de peso tras la amigdalectomía no han podido ser demostrados con rigor estadístico. Si bien es cierto que los que tienen hipertrofia amigdaliana no está demostrado de que eso de acá haya aumentado el apetito, los que son operados de las amígdalas. No tienen ninguna relación. Y las indicaciones para realizar una adenoidectomía son
una hipertrofia adenoidea que origina insuficiencia respiratoria nasal mantenida, documentada por radiografía lateral de cráneo o radiografía de Kabun, que confirme la masa adenoidea y hace patente una reducción marcada del calibre de la vía aérea, como habíamos visto. En esos casos sí tendría que operarse. Y esta indicación quirúrgica debe establecerse con mayor énfasis cuando la hipertrofia adenoidea coexiste con una malformación craneofacial, una otitis media aguda recidivante, una otitis media crónica, una otitis media secretora persistente. Es importante ver en los pacientes que tienen una hipertrofia adenoidea, ver cómo está su audición, porque muchas veces lo que se presenta ahí es una otitis media secretora que ocasiona una hipoacusia conductiva. Eso debido a que la adenoides ha obstruido la tuba auditiva, la secreción adecuada del oído. Entonces, en estos casos, si tenemos un paciente adenoideo que hay una dificultad para escuchar de una hipoacusia conductiva, hay que indicarle una timpanometría para ver cómo está la función de la membrana timpánica. Y en estos casos se puede asociar la operación de una amigdalectomía con adenoides más meningocentesis con colocación de tubo de ventilación para ayudar a una mejor aireación del oído medio. Infección adenoidea que aún sin dificultad respiratoria marcada tenga repercusión óptica repetida o persistente. Y las precauciones que tenemos que tener en las indicaciones de adenoidectomía. En caso de malformación de paladar o de la úvula, la indicación debe evaluarse meticulosamente, ya que la intervención puede producir como secuela una rinolalia abierta, ¿no? Entonces esto de acá es muy importante porque la operación se va a hacer por la cavidad oral. Se accede a los adenoides y se hace el curetaje. Entonces es importante saber cómo está, si hay alguna malformación de paladar o de úvula que nos impida realizar adecuadamente este de acá y tenemos el riesgo de provocar una rinolalia en el paciente, es mejor ver el riesgo-beneficio. La adenoidectomía en niños menores de 2 años debe siempre presentarse en una situación clínica que le haga muy necesaria. Esto es debido a que se ha observado que hay una recurrencia en los adenoides. Cuando se operan a temprana edad, entre los 2 años, de 0 a 2 años, entonces puede ser que reaparezca eso de los 5 años. Es por eso que la edad recomendable es de 3 a 5 años las operaciones de adenoides, salvo que sea un cuadro muy severo obstructivo que tenga que operarse. Entonces, con respecto a la amigdalectomía, en los grados de hipertrofia amigdaliana, grado 0, no visible, no alcanzan, esto es para concluir. Grado 1, menos del 25%. Las amígdalas llenan menos del 25% del espacio transverso de la orofaringe, medida entre los pilares anterior y posterior. Grado 2, del 25 al 49%. Las amígdalas llenan menos del 50% del espacio transverso de la orofaringe. Grado 3, del 50 al 74%. Las amígdalas llenan menos del 75% del espacio transverso de la orofaringe. Grado 4, 75% más. Las amígdalas llenan al 75% más del espacio transverso de la orofaringe. Con respecto a la historia, podemos decir que las amígdalas o tónsilas derivan del griego amígdala, que es almendra, y del latín tonsa, que significa remo. En el siglo I después de Cristo, Romano Cornelius Celsius describió la extirpación de las amígdalas inflamadas utilizando un dedo. Paré en 1564 y Scultetus en 1655 crearon instrumentos que permitieron la colocación del hilo alrededor de la amígdala, seccionándola por medio de estrangulación. Otros cirujanos realizaron este procedimiento mediante un instrumento tipo guillotina diseñado originalmente para la uvulectomía. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la resección de las amígdalas con forceps abrió una ventana hacia la práctica de la amigdalectomía moderna. Con el advenimiento de la anestesia impulsada por Morton en 1846, fue posible desarrollar técnicas más meticulosas. De este modo, Crowe logró perfeccionar la disección en frío, con bisturí, sentando las bases del actual procedimiento.
Hay que decir que las amigdalotomías se puede hacer en frío y en caliente. En frío con el bisturí y en caliente con un electrocauterio. El electrocauterio se puede hacer también, amigdalotomías totales también se puede hacer, pero mayormente se usa para las parciales en niños, mientras que en las totales se usa la cirugía en frío con el bisturí para las personas adultas. Las indicaciones en amigdalitis a repetición, definiendo como amigdalitis de repetición recurrentes 7 o más episodios de amigdalitis aguda del año, 5 episodios al año en los últimos 2 años, 3 episodios al año en los últimos 3 años, síntomas persistentes durante al menos un año. Lo que les estoy explicando acá es de que, como ustedes pueden ver, son varios los criterios para operar tanto amígdalas como adenoides. Esos que les estoy exponiendo son varios estudios o criterios internacionales, pero que nosotros lo podemos adecuar a nuestra población. Hay procesos infecciosos, por ejemplo, amigdalitis a repetición. Cada episodio debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: un exudado purulento sobre las amígdalas, fiebre superior a 38 grados, linfadenopatías cervicales anteriores, cultivo faríngeo positivo para estreptococos beta hemolíticos del grupo A, procesos infecciosos, amigdalitis de repetición. Los episodios de amigdalitis son incapacitantes e impiden el desarrollo normal de las actividades del niño. Tratamiento adecuado de cada episodio. Los episodios de amigdalitis trastornan la vida familiar y laboral de los padres. La curva de crecimiento del niño se estanca sin otra razón que lo explique. Los episodios de amigdalitis deberían estar documentados en historia clínica del paciente. Eso sí es importante, porque si no, nosotros ¿cómo vamos a saber cuántos episodios ha tenido al año este paciente? Entonces siempre es bueno registrarlos. Un absceso periamigdalino recurrente se considera indicación quirúrgica. La presentación de 2 casos consecutivos de un absceso periamigdalino. El absceso periamigdalino también a veces se comporta como una emergencia. Llegan por emergencia un paciente que no puede respirar adecuadamente, tiene fiebre alta. Solo lo vemos en el examen oral, vemos que la úvula está desviada hacia el otro lado y entonces podemos diagnosticar el absceso periamigdalino, el cual debe ser drenado y indicarle tratamiento antibiótico. También adenitis cervical recurrente, inflamación aguda de adenopatías cervicales múltiples, fiebre superior a 38 grados y malestar general, más de 3 días de duración, ausencia de infección respiratoria baja, coexistencia de infección respiratoria alta o amigdalitis aguda. En los procesos obstructivos, síndrome de apnea, hipoventilación del sueño, síndrome de resistencia de vías respiratorias superiores y un ronquido benigno. No muchas personas vemos adultas que tienen un ronquido y es por hipertrofia amigdaliana. En procesos obstructivos, la polisomnografía nocturna sigue siendo el patrón diagnóstico de referencia, ¿no? De diagnóstico. Se considera patológico la presencia de apneas en número superior a 1 por hora, que también va a ser a la final un criterio para hacer una amigdalectomía. Dentro de las con indicaciones absolutas, una hipertrofia amigdaliana que causa síntomas obstructivos, ronquidos, disfagia severa, alteración del sueño, apnea obstructiva y o complicaciones cardiopulmonares. Sospecha de malignidad que requiere biopsia. Amigdalitis que resulta en convulsiones febriles. Hemorragia amigdalina recurrente. Síndrome linfoproliferativo en pacientes trasplantados. No, entonces eso también es importante porque nosotros podemos ver a una persona adulta con una hipertrofia amigdaliana unilateral. Este de acá tenemos que nosotros hacerle una biopsia. Y para hacerle la biopsia hay que ver si le hacemos una amigdalectomía y luego la biopsia o solamente hacer la biopsia. En estos pacientes puede estar relacionado con un linfoma. Mayormente si encontramos un paciente adulto mayormente con una hipertrofia amigdaliana unilateral, podemos pensar en un linfoma. En las indicaciones relativas, una amigdalitis recurrente, que es 3 episodios anuales por 3 años, 5 episodios anuales por 2 años, 7 episodios anuales en un año, un absceso periamigdalino único o recurrente,
halitosis persistente por amigdalitis crónica o tonsilitos que no responden a terapia médica, metástasis cervical con tumor primario desconocido. ¿No? Entonces los criterios actuales para la amigdalatomía son los criterios mayores: cáncer de amígdala, que ya habíamos comentado, obstrucción grave de la vía aérea con hipoxia o hipercapnia, y los criterios menores: amigdalitis a repetición, absceso periamigdalino y halitosis de origen amigdaliano. ¿No? Entonces eso de ahí nos puede indicar de que hay varios criterios mayores y menores. Va a depender de nosotros verlos en nuestro paciente previa evaluación, si es que es necesario hacer una operación tipo amigdalatomía con adenoidectomía o no.